Hola a todos, bienvenidos al webinar de agilidad en innovación. Gracias por conectarse. Veo que ya hay varios conectados. Mientras se conectan, les voy a comentar un poco sobre los panelistas. Primero hablará Xavier Marcet, él es nuestro cofundador aquí en NateWire. Es consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, formado en UC Berkeley y SFAD en la UAB, y ha desarrollado consultorías internacionales en más de 20 países de Europa y América, puntualmente aquí en Barcelona. La segunda en hablar es María Letor. Ella es nuestra líder de diseño de producto aquí en Acquire. Es consultora en estrategia y en el diseño de la experiencia de productos digitales. Está enfocada en el canal digital para mejorar el customer experience de los usuarios de nuestros clientes. Ambos van a hablar entre 20 y 15 minutos y luego vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas que durará aproximadamente 10 minutos. Pueden ir dejando abajo sus preguntas mientras van conversando los panelistas a lo largo del webinar. Luego al final ellos van a escoger las preguntas más relevantes y las van a contestar. Y bueno, y finalmente, antes de empezar, les comento brevemente quiénes somos nosotros y por qué estamos haciendo este webinar. Somos un estudio de diseño digital data-driven. Creamos soluciones de impacto positivo a través de datos y diseño. Y bueno, nuestros proyectos están relacionados a tres grandes áreas que son diseño de producto, data analytics y estrategia e innovación. Bueno, ya veo que hay varias personas acá, entonces los dejo con Xavier Marcet. Hola, Xavier. ¿Qué tal? Hola, todavía buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me gustaría hablaros de algunas reflexiones sobre innovación. Es un tema al que hace bastantes años que me dedico. Yo creo que ya casi 15 años dedicado a este tema. Y siempre es nuevo, ¿no? Y siempre tiene una cosa muy interesante. La innovación es crear valor de formas nuevas, ¿no? Valor para los clientes, valor para la sociedad, ¿no? Para las organizaciones. Entonces, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho y es que cuando hablas de innovación, conjugas una narrativa de oportunidad. Cuando hablas de innovación, no piensas de un modo natural hacia el pasado, sino que piensas de un modo natural hacia el futuro. Y desde esta perspectiva, pues llevamos años trabajando, intentando buscar herramientas, personas, experiencias que nos acerquen a esta, digamos, construcción de nuevo valor. Cada organización es distinta, las personas son distintas. Con el tiempo he ido aprendiendo a dar valor a todas las herramientas, pero sobre todo a dar valor a la conjunción de determinadas herramientas con determinadas personas en determinados contextos. Lo que funciona en Silicon Valley no funciona necesariamente igual en Boston, ni funciona igual en Calcuta, ni funciona igual en Barcelona, ¿no? Entonces, necesitamos muchas veces, yo creo que en esta etapa que la innovación ha sido tan trend topic, tan de moda, ha sido, digamos, como si buscáramos que todos innováramos del mismo modo, que hubieran modelos más, digamos, completos, más infalibles de innovación. Ninguno es infalible, ¿no? Y al contrario, si alguna cosa hemos aprendido es que en la innovación es muy interesante ir buscando caminos singulares. Hoy una de las cosas que vamos a intentar, y luego María digamos, os hablará sobre ello, es crear una herramienta que nos ha parecido inspiradora y que busca esta lógica de singularidad en las distintas organizaciones. Os hablaré, para hablar de innovación, de 3 libros, no de mi libro, de 3 libros. Un libro que acaba de salir aquí, que es un libro en castellano, que se llama Moonshot Thinking, de Ivan Bofarull, transforma la innovación disruptiva en una oportunidad. Otro libro, que es el libro que más me ha impactado a mí de innovación,
desde hace muchos años, seguramente desde que salió el primer libro de Henry Chesbrook, de Open Innovation. Este es el que más me ha impactado, ¿no? Que es este libro Creative Construction de Gary Pisano, un profesor de la Bofarull es profesor de SADE, este es profesor de la Harvard Business School, y luego un profesor del MIT, que es un profesor de aquí, nacido en Barcelona, y que se llama Innovating, y que es una forma completamente distinta de mirar la innovación. Son 3 miradas distintas de la innovación. Están las 3 muy bien, y las 3 lo que hacen es inspirarnos para encontrar nuestro propio camino. Os decía que en el libro de Bofarull sale esto, que la innovación es una narrativa de oportunidad. Las empresas lo que les cuesta de verdad es ser capaz de sincronizar sus capacidades, sus personas, su tecnología, su forma de organizarse, con las nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque estas capacidades están orientadas a lo que vendemos hoy. Entonces, hacer, digamos, tiempo para poder generar estas nuevas oportunidades es muy difícil, pero sobre todo lo que es difícil es readaptar, ¿no?, tu organización para crear, digamos, estas nuevas oportunidades. Porque tú te diriges a unos clientes que lo dramático o lo fácil, es igual, que sería que todos cambiaran a la vez. Pero no todos cambian a la vez. Tú estás innovando y tienes clientes de los que vives, que algunos quisieran no avanzar tan deprisa, que otros creen que vas demasiado poco a poco. Entonces, esta lógica de ser capaz de pensar en términos de oportunidad y de utilizar caminos para la exploración es lo que hacemos en la innovación. Y es, desde esta perspectiva, digamos, para mí, uno de los factores, digamos, intrínsecos de la gestión de cualquier empresa, ¿no? Las empresas que no piensan en términos de innovación son empresas, normalmente son empresas que se quieren vender. Son empresas que se quieren poner bonitas, aprovechar de cómo están. Pero las empresas que piensan en términos de futuro, empresas que quieren ser una comunidad profesional que perdure, son empresas que piensan en términos de innovación. Y entonces lo que hacen es crear estas narrativas de oportunidad, pero no que queden narrativas. Lo de innovación no es tener ideas. No, esto es una parte muy pequeña de la innovación. Sino lo que es importante es convertir estas narrativas de oportunidad en la construcción real de las oportunidades, y para esto hay que explorar, seguramente hay que proponer, rehacer, y hay que perseverar. Hay que perseverar. Muchas veces tenemos la idea esta de la innovación como algo, digamos que, no, la innovación, digamos, podemos empezar ágiles, podemos continuar ágiles y ser siempre ágiles. Pero esto no quiere decir, digamos, que necesariamente, digamos, vayamos a alcanzar siempre resultados a muy corto plazo, ¿no? Lo que sí que es importante es generar este espíritu, ¿no?, de todos, esto lo dicen los 3 libros, de un cierto pasión y entusiasmo. Sin pasión en innovación y en general en la vida no pasa nada. El segundo libro, hay una cosa que me impactó mucho a nivel personal, mucho. Leí el libro este de Pisano, ya sabéis, digamos, que el gran, seguramente uno de los grandes, digamos, economistas del siglo XX es Schumpeter, y entonces Schumpeter tenía un concepto muy importante, fue el primero que habló, digamos, de un poco, digamos, profundamente de innovación, y él tenía un concepto muy importante que era la destrucción creativa, ¿no? Entonces aquí lo que hace, digamos, Pisano es darle la vuelta, y él lo que habla es de la construcción creativa. Pisano en este libro, Pisano ha sido muchas cosas, ha sido consultor, ha sido profesor, pero sobre todo también ha sido, digamos, líder de empresa, tiene muchas perspectivas. Pisano hace una cosa que a mí me despertó, digamos, de una determinada inercia. Pisano dice, dejámonos de tonterías. Esto de la innovación es difícil. Dice, esto no es ir a pasear, digamos, por un jardín. Esto es subir al Everest. Esto es difícil. Pero inmediatamente, digamos, él y todos llegamos a la conclusión de que si queremos continuar siendo empresas consistentes, es decir, evolucionando con nuestros clientes, no tenemos más remedio que enfrentar esto que no es fácil. Y seguramente durante unos años, digamos, cuando empezábamos con todo esto, yo creo que con buena fe y buena voluntad todos, ¿cómo diría?
nos creíamos que era más fácil, que le pondríamos cuatro, digamos, aliños de metodología, de hackatones, de no sé qué, y que saldrían cosas. Y lo que salían, digamos, eran ideas, pero que salgan ideas no es la innovación. La innovación es cuando tiene impacto. Dicho un poco lo bestia, la innovación es lo que se vende. Si no lo otro, hay muchas innovaciones que nos van bien, que nos ayudan a repensar cosas, etcétera, etcétera. Pero aquello que hace que las organizaciones evolucionen y den saltos gracias a la innovación es gracias a cuando la innovación deja de ser un prototipo, cuando deja de ser un juego de crear 20 talleres y pasa a ser, digamos, un juego realmente de venta en el mercado. Y esto es muy difícil. A mí es el libro que más me ha impactado. He encontrado, me ha hecho pensar mucho. Por ejemplo, dice, oye, dejémonos de tonterías. Las empresas grandes eran startups cuando empezaron, pero dejan de ser startups y nunca se vuelven a convertir en startups. ¿Esto quiere decir que no pueden innovar? No. Y esto tampoco quiere decir que todas las startups sean innovadoras. Simplemente lo que quiere decir es que hay que encontrar en cada lugar, en cada organización, el camino. Es muy distinto el libro de este. Muy distinto, muy distinto. Muy distinto. Pero seguramente todavía encontraríais más diferencias con el libro que propone Pérez Breva, que es una persona que con esta metodología sus alumnos del MIT han creado 40 empresas. Pérez Breva lo que voy a decirte es, no empieces con ideas disruptivas. Empieza planteando de los problemas que hay, que tú detectas, y en base a estos problemas y con lo que tienes, empieza a evolucionar. Empieza a evolucionar, a veces, digamos, no solamente desde estos recursos que tienes, sino también haciendo evolucionar algunas intuiciones. Entonces, son tres caminos completamente distintos. Y la verdad es que son todos ellos, a mí me han parecido muy interesantes, ¿no? Este de Pérez Breva plantea que la innovación es acción, no es, digamos, hay una gente que habla de que ha habido un exceso, un abuso por parte de las organizaciones, de los consultores, seguramente, hemos tenido una parte de culpa de esto, que ha habido más teatro de la innovación, toda esta parafernalia, toda esta liturgia que acompaña a la innovación, que resultados reales de innovación. Entonces, la pregunta cuando hablas con una empresa no es, oye, vosotros qué estáis haciendo de innovación, cuántos proyectos tenéis, cuántos talleres hacéis de innovación. No, la pregunta siempre es una pregunta que tiene que ver, es la pregunta dura, tiene que ver con algo que se llama el índice de vitalidad. Y la pregunta dura es, oiga, en su cuenta de explotación, ¿qué cantidad de ingresos y qué parte de los beneficios corresponden a productos y servicios que hace 2 o 3 años no existían y que existen gracias a la innovación? Entonces, es cuando saltamos de esta lógica, digamos, que es la lógica comprensible inicial, de cuando creíamos que esto era fácil, de determinadas prácticas, y que luego, digamos, lo que estamos intentando es realmente conseguir esta dinámica de tener impacto. Y tener impacto es lo que las empresas normalmente hacen. Cuando muchas empresas crecen porque tienen un gran impacto de innovación al principio, pero curiosamente les es muy difícil mantenerlo a lo largo del tiempo. Hay algunas empresas que lo han conseguido. Por ejemplo, si pensáis en Apple, para hablar de empresas conocidas, no porque todas tengan que ser así. Apple, digamos, tiene un gran salto al principio, cuando Steve Jobs crean, digamos, ese nuevo concepto, digamos, de PC, de ordenador, digamos, distinto, digamos, de lo que estábamos viendo en otras partes. Este es un momento, digamos, de gran salto, pero el gran salto, digamos, viene después con el iPhone. Pero cuando Microsoft da el salto al iPhone, Microsoft es una empresa que factura 24 billones de dólares, 24.000 millones de dólares. Y esto es muy difícil de que pase. ¿Por qué? Porque en general, digamos, la gran dificultad es cómo compaginas tus capacidades para vender lo que vendes con crear estas nuevas cosas. En estos años lo que he aprendido es que lo más difícil en general para que la innovación triunfe no es tanto, digamos, que haya un director de innovación, que sepamos bien las metodologías, que haya una voluntad sincera, si os diría. Todo esto es importante. Por
Por eso, entre otras cosas, hablamos también de metodología. Todo esto es importante. Pero lo realmente fundamental es que esto de la innovación no sea un problema del otro, de alguien que se cuida de esto. No, digamos, el corazón de las empresas que necesitamos son empresas ambidiestras, que saben explotar lo de hoy y saben explorar lo de mañana. Y normalmente el problema es que todo el mundo dice que hay que hacer estas dos cosas, pero solamente tiene tiempo para una, que es para explotar lo de hoy. Y lo demás, siempre decimos que sí, que los proyectos, que no sé qué, que esto es muy importante, que no sé qué, ¿no? Pero la práctica es que no, primero porque es difícil y segundo porque además hay que dedicarle un tiempo que normalmente tienes un tiempo, digamos, tú no escoges los problemas, la cantidad de mails, las reuniones, etc. Entonces, cuando hablamos de innovación y de agilidad, hay un aspecto muy importante, ¿no? Es que necesitamos que la innovación es poner el futuro en la agenda del presente. Y la agenda del presente está llena. Está llena. Entonces, lo que necesitamos es que aquello que hacemos para lo vender hoy, tener ingresos, pagar nóminas, tener beneficios, hacerlo más ágilmente, porque necesitamos hacer espacio para una innovación que a su vez también tiene que aprender a ser ágil. Y por eso es importante, nos ha parecido importante compartir una herramienta hoy que tiene esta lógica. ¿Por qué? Porque si no, digamos, el gran problema de la innovación no es tanto que la gente lo quiera, hay un problema de riesgo. Hay un problema de riesgo. Y aquí, mirad, con el dinero de los demás, todos somos muy innovadores y muy emprendedores. No es fácil. Lo fácil es decir lo que los otros tienen que hacer en innovación. Pero, digamos, hay un problema de riesgo. Pero hay también este problema de agilidad, sin duda. Sin duda. Son dos elementos que hay, digamos, que saber conjugar bien. Para mí, digamos, es fundamental que en esta lógica de ir repensando la innovación, estos 3 libros lo hacen y lo hacen de un modo que nos alimenta. No pensemos, digamos, en las soluciones mágicas, sino pensemos en inspirarnos en herramientas que nos ayudan todas, que nos ayudan, yo diría, a hacerlo mejor, evidentemente que sin herramientas, y que sobre todo nos dan elementos para que en cada empresa, en cada administración pública, en cada universidad, en cada hospital, cuando se planteen, digamos, la lógica de innovación, sean también un poco innovadores en management. No funciona lo de cortar y pegar en innovación. Por eso trasladar Silicon Valley a todo el mundo ha sido el fracaso más grande que hemos vivido. No funciona el cortar y pegar. Lo que funciona es construir caminos singulares, inspirándose en un contexto abierto, inspirándose en personas, inspirándose en herramientas, inspirándose en otras experiencias. Ojalá que la charla de esta tarde os sirva un poco de inspiración. Pues yo le dejo ya el espacio a Mariale para que os presente esta herramienta de innovación y agilidad. Gracias. Gracias, Xavier. Me quedo con la frase, la innovación es cuando tiene impacto. Vamos a hablar de eso. Antes de continuar, también quería hacerles acordar que pueden escribir en preguntas y respuestas en la herramienta para ir haciendo preguntas que luego vamos a contestar al final de la charla, así que las pueden ir haciendo a medida que las vayan pensando. Bueno, entonces, para continuar un poco con lo que mencionaba Xavier, la metodología que les vamos a presentar hoy día la hemos elegido por el contexto y porque en realidad es un marco que es un conjunto de varias otras metodologías, tiene un poco de design thinking, estrategia, pero principalmente porque nos permite agilizar para tomar decisiones y reducir el riesgo. Entonces, este framework en realidad lo desarrolló Google Ventures y sirve para encontrar y validar soluciones en 5 días y así reducir el riesgo de tomar decisiones erróneas en proyectos que pueden ser estratégicos para la empresa. Evidentemente no te va a servir para cualquier tipo de reto,
pero es un gran punto de partida, sobre todo para alinear y establecer una visión estratégica en el equipo clave que luego va a desarrollar el proyecto. A nosotros nos ha venido muy bien en varios contextos, y de hecho inclusive lo hemos utilizado en el contexto COVID. ¿Y para qué sirve? Para ponerlos un poco en contexto, de lo que se trata es de validar y testear un producto. Es una metodología de un producto, un servicio o un concepto, ¿no? Pero es una metodología que en 5 días planteas un desafío y al final el objetivo es testearlo con los clientes potenciales y aprender sobre la superficie del desarrollo de esta idea. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Que tu hipótesis no es validada, y en realidad este vendría a ser el mejor de los casos, porque en esta situación vas a haber ahorrado meses de tiempo e inversión en un proyecto que al final quizás no hubiera tenido acogida en el mercado. En el mejor de los casos vas a alinear a todo tu equipo, vas a obtener la validación de la hipótesis y vas a poder invertir en el desarrollo de este proyecto basado ya en una hipótesis validada. Y los beneficios, por lo mismo, lo principal yo creo que es alinear el equipo estratégico del proyecto. Si no tienes una dirección clara de hacia dónde lo vas a llevar y tienes un reto específico, es una buena oportunidad para utilizarlo. También cuando es un proyecto, como decía Xavier, cuando tienes muchísimos recursos, claro que puedes innovar en paralelo, pero muchas empresas en el día a día no tienen ni el tiempo ni los recursos para hacerlo. Entonces esto nos permite en un periodo corto de tiempo probar estas ideas que son quizás inclusive un poco más riesgosas, un poco más aventureras, ¿no? Y también cuando hay un bloqueo te ayuda a desbloquearlo, porque estás obligando a tu equipo a concentrarse en las preguntas más urgentes. No sé si hay gente acá, probablemente hay algunos product managers o personas que lideran, project managers también, que lideran proyectos con equipos multidisciplinarios, y a veces le das la vuelta a una idea muchas veces y al final es muy útil concentrar y generar tensión para que se desarrolle esta innovación. Entonces, el resumen de cómo funciona la herramienta, evidentemente no vamos a explicar la metodología a detalle en 15 minutos, pero les voy a dar una idea de cómo funciona. Básicamente, el primer día se crea un mapa y se define el problema de qué es lo que se va a solucionar. Nosotros pedimos que ya el cliente venga con un desafío claro de lo que quiere desarrollar. Obviamente también ya si vienen a nosotros es porque tienen este desafío en la mente, pero se trata de definir cuál es el reto que se va a trabajar durante el sprint. Es decir, que al final estás alineando los objetivos de esta semana. Luego tienes que dibujar las posibles soluciones, es una especie de brainstorming, pero a nivel sketch, de realmente esbozar las soluciones. Luego el tercer día escoges la mejor solución, y ya el cuarto día creas un prototipo realista, que ahora vamos a hablar de esto, pero un prototipo no es un MVP, un prototipo puede estar hecho con Keynote, con PowerPoint, con una herramienta para hacer wireframes, no tiene que ser, digamos, algo en lo que requiera código o ingeniería. Y luego el viernes se prueba con clientes potenciales. Eso no está enfocado solamente a desarrollo de productos digitales. Realmente los clientes potenciales pueden ser, por ejemplo, tus colaboradores. O sea, puedes diseñar desde una experiencia hasta un producto. Entonces quizás quieres diseñar la experiencia de tus trabajadores en remoto. Bueno, entonces también te serviría esta metodología para hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, pedimos a los clientes que los primeros 3 días es súper importante que participen, son los días claves, y luego ya el día 4 de desarrollar el prototipo lo desarrollamos nosotros en el área de producto, y luego el testing se comparte los resultados con el equipo global. Entonces, en realidad solo se necesita 3 días de estar súper enfocados en definir la posible solución con el equipo escogido. ¿Y por qué les presentamos ahora esta herramienta? Bueno, ya había dado una pequeña introducción de esto, pero
el nombre del webinar se llama En tiempos del COVID y tiene una razón de ser, es porque realmente nos afrontamos como empresas a muchos retos en este momento. Quizás algunos tienen oportunidades a raíz de este nuevo contexto, otros tienen que adaptar sus procesos quizás para empezar a distribuir online, sacar nuevos formatos de venta, adaptarse a otro nuevo tipo de consumidor o cliente, o incluso, dependiendo de la industria y la situación en la que se encuentra la empresa, tiene que reinventarse por completo. Entonces, ante ese nuevo contexto necesitamos pensar en nuevas formas de hacer las cosas y sobre todo tenemos que generar mucha atención de qué es lo que está pasando alrededor, qué es lo que está pasando en nuestros clientes, qué está haciendo la competencia. Es un momento de mucha escucha. Y el mensaje que queremos dejar también es que no hay que esperar a volver a la normalidad, a que se reactive todo y sea como antes para actuar, sino es crítico en este momento acelerar la toma de decisiones en la empresa. Y por eso es que hemos elegido mostrarles hoy también una metodología de muchas, pero que les sirve para generar esta tensión para desarrollar nuevas ideas, adaptarse y resolver desafíos de una manera que agiliza este proceso. Entonces, como no les voy a poder explicar toda la metodología, quiero dejarles con 6 lecciones relacionadas también con las distintas etapas del sprint de cómo implementarlo. La primera es que elegir el equipo correcto es clave para el éxito del sprint. Y el clave para el éxito de cualquier proyecto, como lo sabrán, pero en este caso aún más, lo que necesitamos y buscamos es formar un equipo multidisciplinar. Justo la ventaja de este enfoque metodológico es poder reunir a todas las personas que van a estar involucradas en el desarrollo del proyecto y que tienen distintas partes de la visión del desafío que se está trabajando, y concentrarlas en un espacio para generar ideas en común y crear una visión compartida, ¿no? Entonces, el equipo que formes antes de hacerlo va a ser clave. Por lo general va a haber un decisor que suele ser el patrocinador del proyecto, puede ser el product owner, puede ser el líder del equipo, qué sé yo, y luego también va a haber un Sprint Master que va a ser el moderador que va a guiar las sesiones a lo largo de esta semana. Y un ejemplo es un equipo diverso que tenga el ingeniero del producto, experiencia de usuario, estrategia, atención al cliente, pero esto evidentemente se adecua al reto que se va a trabajar, ¿no? Y en lo ideal el equipo tiene que ser de entre 5 y 7 personas. Todas las cosas que les estamos comentando, evidentemente hay un margen de flexibilidad. Nosotros hemos hecho sprints con más personas, pero hemos dividido los equipos. Pero hay que tratar de justamente esto, ¿no? Digamos, son actividades que requieren concentración y participación de todos, entonces lo vamos a mantener lo más acotado posible. La segunda lección es, el primer día es el más importante. ¿Por qué? Porque se fijan los objetivos de lo que se va a trabajar durante la semana y se alinea, digamos, el qué con, con todo el equipo y nos organizamos para lo que va a ser el desarrollo de los días que vengan. Acá les quiero contar, por ejemplo, un caso de un sprint que realizamos para una herramienta, una aplicación que hemos desarrollado in-house. Esta aplicación es para pacientes que van a ser sometidos a cirugías y quieren reducir su nivel de riesgo en la operación a través de reducir factores de riesgo como el consumo de alcohol, el consumo de bebida, el estrés, etc. Entonces, el día 1 se definió el objetivo, que en nuestro caso era mantener motivados a los pacientes hacia el logro de su objetivo final. Su objetivo final era una reducción al cabo del periodo de la cirugía, que normalmente era meses después de la primera visita del paciente. Entonces, realizamos una sesión de mapeo de cuál era el patient journey, y luego se utiliza la metodología también How Might We, que es del proceso de Design Thinking, para definir cuáles son las preguntas claves que se van a desarrollar durante la semana y se van a luego ver en el brainstorming como soluciones, ¿no? Es el punto de partida de las soluciones. Entonces, en este caso era cómo podemos compartir el progreso del paciente con un familiar de confianza que le dé refuerzos positivos,
cómo podemos mostrar los avances del paciente de manera periódica y cómo podemos dar recompensas que sean un incentivo al paciente al cumplimiento de estas metas periódicas. Entonces, en función a esto fue que empezamos a desarrollar el sprint. Y es importante que todo el equipo participe de esta primera sesión. La tercera lección es que no hay que limitar las posibles soluciones. Ya refiriéndonos al día 2, digamos que es el que se hace el brainstorming, el lema es mientras más es mejor. Luego va a haber un proceso de selección donde evidentemente todo el mundo votará y se seleccionarán las ideas que se van a prototipar, o la idea que se va a prototipar idealmente, pero en este día lo que queremos es que todo el mundo dé su opinión. Y acá se utiliza un proceso de brainstorming que no es el típico, sino que cada persona del equipo puede hacer el sketch y dibujar su solución. Y esto, ¿por qué también es interesante? Porque al final, en procesos de brainstorming comunes, normalmente siempre el más extrovertido es el que da más ideas, y muchas veces no todo el equipo puede aportar a esto. Y quizás una persona que es introvertida tiene más insight inclusive que otros del cliente, o se le pueden ocurrir ideas diferentes porque no está tan vinculado a la solución que se quiere desarrollar o al desafío que se está trabajando. Entonces acá no vamos a limitar a nadie, simplemente mientras más ideas surjan siempre es mejor. La lección 4 es que estamos validando una idea y no un MVP. Como decía, estamos tratando de validar la solución superficial de un producto terminado, ¿no? Al final, la hipótesis que se valide después de esto, quizás se construya en un MVP, que si no saben qué es el Minimal Viable Product, al final es una solución que requiere un poco más de desarrollo, que quizás puedes demorarte meses en construir y que la puedes lanzar al mercado, también para validarla, pero acá lo que estamos tratando es de validar el concepto. Entonces lo vamos a hacer con algo que se pueda prototipar en un día de manera sencilla. Acá, por ejemplo, algunas ideas de qué cosas se pueden prototipar, porque hablo mucho de digital, porque evidentemente por nuestra naturaleza es lo que más hacemos, pero puedes prototipar un producto, puedes prototipar una campaña de marketing, quizás haciendo una landing page, una página web. Se puede utilizar PowerPoint, Keynote, no necesitamos herramientas súper complejas para hacer esto. Y por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, acá tenemos un prototipo hecho con Figma de la aplicación de Habits, de cómo incentivar, digamos, el avance de logros a través de la aplicación, y luego a la derecha el resultado de lo que es la aplicación hoy, ¿no? Por ejemplo, en este caso, concluimos que había demasiada información y que si bien a los pacientes les interesaba ver su progreso y los motivaba y era una buena idea y en ese sentido la validaron, no querían ver tanta información ni monitorizar tanto, sino algo mucho más sencillo. Entonces eligió una opción de gamificar la experiencia y que sea simplificar el resultado. La quinta es que para el día de testeo, con 5 clientes potenciales es suficiente para ya empezar a encontrar patrones. Luego hacer las entrevistas, mostrarle los potenciales usuarios, que como les digo, pueden ser clientes internos también, o pueden ser también clientes nuevos, un nuevo mercado que estamos tratando de explorar. Con 5 tests ya es suficiente. ¿Por qué? Porque con esas 5 personas identificamos el 85% de los problemas potenciales en nuestro prototipo. Por lo tanto, es lo único que necesitamos para encontrar patrones, y ya a partir de la 6ª persona se van a repetir muchos de los insights que vamos a obtener. Entonces, como estamos tratando de agilizar esto, vamos a tratar de hacerlo solamente con 5 personas por eso mismo. Esto obviamente también se adecuará a cada casuística, pero yo les digo lo básico que les va a funcionar y que justamente tiene por propósito hacerlo lo más ágil posible y funcionar. Y la última lección, y quiero que se queden con esta si eligen solo una porque es súper importante, es que el Design Sprint es un gran kickoff del proyecto.
En una semana no vas a resolver todos tus problemas y encontrar, digamos, y ya tener el proyecto implementado, ya sea el diseño de una experiencia, un producto, un servicio, de una campaña de marketing, pero lo que vas a tener es un gran kickoff del proyecto. ¿Por qué? Porque vas a tener alineado a todo el equipo y claro sobre la visión que quieres construir. Vas a haber validado tu hipótesis, que si la validaste y funcionó, perfecto. Si no, vas a tener insights de cómo iterarla y mejorarla, y si no funciona, te vas a haber ahorrado mucho tiempo. Pero finalmente lo que es el kickoff de algo que luego va a generar retos para desarrollarlo e implementarlo, pero ya te vas a haber salteado quizás meses de trabajo al utilizarlo, ¿no? Y ya, ya acabando casi la presentación, ¿qué retos, porque sé que esto me lo van a preguntar, se pueden trabajar en un sprint? Los voy a poner en qué contextos vale la pena utilizarlo, más que en los retos. Al inicio de un nuevo proyecto, o para crear una visión compartida dentro del equipo, es un buen momento para hacerlo. Si todavía no, si ya tienes la visión súper definida y todo el equipo está alineado, quizás no es el momento de hacer un sprint. Evidentemente también tienes que vaciar el calendario de al menos 3 días de todo el equipo que va a participar. Entonces no vamos a utilizar el sprint para cada reto que tengamos en la empresa, pero sí lo podemos utilizar en esta situación. Cuando el tiempo es un factor crítico para inyectar velocidad en tu proceso de toma de decisiones o de desarrollo. Y acá, por ejemplo, claro ejemplo, situación COVID, el tiempo es un factor crítico. No podemos ponernos a desarrollar un producto que vamos a poder empezar a vender online durante meses y pensar en nuevos formatos durante meses, porque tenemos que actuar ya y no esperar a que todo se normalice, como decíamos, ¿no? Cuando hay un obstáculo y necesitas desbloquearlo, esto sobre todo cuando ya tienes quizás un producto o ya tienes un proceso y no le das la vuelta varias veces a una solución y no encuentran esta manera de solucionarlo, bueno, en este caso nos sirve un montón utilizar esta herramienta. Este fue, por ejemplo, el caso de Habits. Y cuando has descubierto nuevos insights sobre tus clientes. Por ejemplo, puesto en este nuevo contexto, nos tenemos que preguntar cuáles van a ser los cambios de comportamiento en los consumidores con la pandemia actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, vinculándolo con esto, no sé si ya se han planteado, ok, prestado atención a qué está pasando, cuáles son las distintas modalidades que están utilizando los clientes, los distintos canales, qué nuevas cosas podemos descubrir para luego integrarlo dentro de la estrategia y poder adaptarnos o reinventarnos hacia algo que siga. Y regreso a la frase de Xavier, creando valor y generando impacto, ¿no? Entonces, dado este contexto, los voy a dejar ya para acabar con esta pregunta. Les invito a pensar qué nuevo desafío tienes que resolver como consecuencia del COVID, ya sea porque tienes un nuevo insight, porque tienes un obstáculo que tienes que desbloquear, porque tienes simplemente que adaptarte por el tipo de negocio en el que te encuentras, a través de nuevos protocolos de seguridad, a través de nuevos canales de distribución, de nuevos formatos de producto. Estoy segura que este es un momento en el que todos los que pertenecen a una organización van a tener una respuesta a esta pregunta. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Déjame ver si... Que ya tenemos varias. Xavier, no sé si tú quieres empezar con la primera pregunta. Hay una pregunta que dice sobre en estos momentos de crisis las grandes empresas están obligadas a tomar decisiones más ágiles para adaptarse a un ambiente cambiante. Muchas de estas decisiones de largo plazo se están adaptando a los cambios de... Un momento, y si va a haber, digamos, algún tipo de... va a haber o no va a haber algún tipo de impacto organizativo en las empresas. La verdad es que mi experiencia estos días de hablar con muchas empresas es un poco ambivalente. Me he encontrado desde organizaciones
que creo que la COVID será... Ahora dirán que no, pero acabará siendo un paréntesis y punto. Y no será un antes y un después. Hasta organizaciones que realmente están haciendo cambios serios. Incluso una de las sorpresas más grandes que hemos tenido ha sido que algunas organizaciones que les iban bien y otras que no les iban tan bien han querido empezar dinámicas de innovación ágil, como la que planteaba Mariale, en este tiempo. O sea que yo creo que vamos a encontrar soluciones un poco de todo. A nivel de gran empresa siempre es más difícil, pero es un momento que tenemos que evaluar lo que ha pasado. Esto ha durado mucho más de lo que creíamos, ¿no? Entonces tenemos que ver. Y hay algo que me ha parecido lo más sensato e interesante en este periodo, que es algo que también salía en la presentación de Mariale, que es los cambios que hemos querido hacer o que queremos hacer, no hay, digamos, que esperar a la vuelta. Es hacernos trampas al solitario. La vuelta ya sabemos lo que vuelve. Lo que vuelve son las inercias, las agendas llenas, etc. Ahora también las tenemos, estamos todo el día delante de la pantalla. Pero yo creo que hay un cierto momentum especial donde determinadas cosas, digamos, son absolutamente posibles. Por tanto, si las empresas no generan, digamos, un gran ejercicio de liderazgo para aprovechar aquellos factores de cambio que han vivido y que les han parecido positivos, esto no va a consolidarse. Si lo hacen, yo creo que van a volver mejores y van a poder, digamos, adaptarse mejor a cosas que no sabemos lo que pasará. Realmente es un momento para estar muy activo, muy atento a los cambios de detalle que vamos a ver en los clientes y en la sociedad, porque en esto nos jugamos el futuro. Gracias. A ver, yo voy a contestar. ¿Es posible realizar design sprints en remoto? Sí se pueden realizar design sprints en remoto. Quizás es algo que recién nos hemos planteado dado el confinamiento, porque normalmente estamos acostumbrados a realizar los talleres de innovación presencialmente, pero hay muchísimas herramientas y de hecho nosotros lo hemos hecho en remoto. Por ejemplo, se puede utilizar Zoom para hacer las reuniones de videoconferencia, necesitas un whiteboard online, que hay herramientas como Miro, que nosotros utilizamos, que son herramientas colaborativas, entonces al final es una pizarra donde todos pueden participar al mismo tiempo online. Y luego necesitas también un tipo de organización de tener muy claro, hay más organización previa quizás de tener muy en claro cómo lo vas a hacer, ¿no? Paso a paso y que esté claro esto para los que van a participar. Nosotros cuando lo hemos realizado hemos adaptado un poco la metodología, simplemente porque también quizás hay gente en sus casas que tiene hijos, etcétera, entonces tratamos de dar más espacio y quizás entre sesión y sesión o hacer pequeños breaks. Definitivamente es algo que sí se puede hacer y nos ha funcionado muy bien. Y los invito a hacerlo, pero sí requiere también un trabajo previo de planificación un poco más exhaustivo de lo que sería normalmente. Y de hecho, vamos a compartir más adelante con ustedes los templates de cómo poder dinamizarlo, digamos, desde estas herramientas online. Muy bien, contesto otra, Mariale. Una pregunta que nos hace Alfonso Vallés y que dice: claves para poner en marcha un proyecto que aúne innovación, tecnología y políticas públicas de desarrollo profesional. Yo creo que hay algo muy importante cuando uno pretende, digamos, generar una lógica de innovación, y es centrarte en, si es políticas públicas, el segmento de sociedad al que quiere servir, digamos, exactamente a aquel, digamos, usuario, ciudadano, entre comillas, cliente que quiere servir, y partir más de sus problemas, de sus aspiraciones y de sus necesidades, que no partir de todo lo otro. Muchas veces cuando partimos de todo lo otro, digamos, es cuando lo que acabamos haciendo es una prueba piloto. Las administraciones son campeonas del mundo en pruebas piloto, pero esto no necesariamente quiere decir innovación. No, yo creo que lo fundamental es, digamos, no pensar de entrada, digamos, no, en políticas, digamos, en tecnología, no,
digamos, lo que hay que ir es desde estas necesidades, aspiraciones, etcétera, a la tecnología, a ser capaz de, seguramente, reordenar determinadas ofertas, servicios, etcétera, etcétera, crear nuevos productos, ¿no? Pero para mí la clave, digamos, es esta centralidad, digamos, en el cliente. Lo demás es obvio que lo tenemos como contexto y lo sabemos, pero si partimos, digamos, de esto, nunca acabamos, digamos, generando, yo creo, soluciones, digamos, que no sean simplemente versiones un poquito mejores de lo que ya tenemos, sino que sean realmente planteamientos distintos. En el sector de la administración, además, siempre hay, digamos, la cortapisa esta, digamos, el perímetro esto cerrado de la normativa, de las leyes, de la dificultad y a veces, digamos, del contexto público. Pero también es verdad que es el contexto donde uno encuentra normalmente, digamos, problemas, aspiraciones, necesidades de lo más motivante, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, me parece que la clave, la respuesta que te daría, Alfonso, es la clave es centrarnos en el usuario y a partir de aquí ir construyendo la decisión. Vale, voy a contestar dos preguntas. La de, ¿es aplicable a proyectos complejos como los que incluyen nuevas tecnologías e inteligencia artificial? Y ¿cómo se adapta esta metodología al mundo de los servicios y consultoría? Esta metodología es aplicable a cualquier contexto. Evidentemente funciona más también está más pensada para lo que es el desarrollo de un nuevo producto, servicio o proceso. En este caso, en el mundo de los servicios, también, por ejemplo, estamos hablando de lo que puede ser un producto o proceso. La idea al final es el prototipo lo puedes adaptar, como les decía, por ejemplo, puede ser una campaña de marketing, ¿no? O puede ser una página web. Al final lo que tú estás tratando de validar es el concepto. Entonces, si fuera, por ejemplo, un servicio, lo que puedes probar es cómo funciona el concepto con tus clientes potenciales, ¿no? Si lo comprarían, si les resuena en el día, y esto no lo he explicado quizás tan detenidamente, pero en el test de usuario no solamente es que los usuarios prueben el prototipo en sí, sino también obtener insights respecto a, es como una entrevista a profundidad, obtienes información sobre si lo comprarían, si hay interés, de cuáles son también las mismas características de este público. Entonces, de todas formas, te va a dar un insight de si es un concepto que es validado por estos usuarios potenciales. Y con proyectos complejos que incluyen inteligencia artificial, nuevas tecnologías, etcétera, yo lo adaptaría para que fuera, es decir, no vas a poder prototipar un modelo de inteligencia artificial en un día, definitivamente, pero nuevamente lo que puedes validar es el concepto con los usuarios finales, para ver si vas a desarrollar, y sobre todo en un proyecto de tan alto riesgo, ¿no? Porque invertir en un proyecto de inteligencia artificial no es algo que vas a destinarle una semana, sino vas a destinarle más tiempo. Entonces, si al final tienes el objetivo claro, yo plantearía igual este desafío para poder validar si es algo que va a generar valor en la organización y en los potenciales clientes o usuarios, sea cual fuera este público que lo va a recibir, antes de desarrollar este proyecto en sí mismo, ¿no? Y como les digo, para alinear la visión del equipo y definir qué es lo que va a aportar más valor, porque también muchas veces obtenemos insights, no solamente piensan en el resultado, sino ya esta dinámica de unificar el equipo y reunirnos para establecer prioridades y traer ideas a la mesa, ya genera luego que esto siga sucediendo de manera natural en el equipo. Entonces, nosotros lo que vemos de los sprints que desarrollamos es que muchas veces también ideas que no llegan a ser incorporadas en el prototipo de esa semana, llegan a incorporarse más adelante en el desarrollo del proyecto. Entonces, véanlo también por ese lado, ¿no? Que estás generando distintas ideas que más adelante van a poder servir, pero también validando este concepto que es el principal objetivo y no te lo puedes saltear, sino mejor utilizar otra metodología. Aquí María, hay un punto muy importante. Una de las cosas que más me he encontrado estos años
ha sido empresas que tienen, no quiero exagerar, pero que a veces tienen 70 o 80 ideas en las que han invertido, digamos, a veces tiempo, a veces simplemente han sido fruto de talleres, etc. ¿no? Entonces, tienen como una especie de, como una especie de malestar, ¿no? Porque saben que necesitan, digamos, la innovación para mantenerse como empresas consistentes. Las empresas consistentes son las que evolucionan con los clientes. Y el día a día es el día a día y tienen allí, digamos, en una biblioteca, digamos, como esta detrás mío, pero de ideas. Y entonces, estas herramientas van muy bien porque lo planteabas, digamos, como un camino al kick-off, ¿no? Yo también diría que, aparte de ser un camino al kick-off, es un camino, digamos, simplemente a descartar las ideas a veces. Y esto es también un gran servicio, porque muchas veces lo que sucede, digamos, es que digamos, a veces les digo, tenéis un empacho de creatividad y la innovación no es un empacho de creatividad. La innovación es esta capacidad de convertir ideas creativas, nuevas, soluciones, etcétera, en, digamos, valor para los clientes. La única forma de que tenga valor para la empresa, la mayoría de veces, es que tenga valor para los clientes. Entonces, estas son herramientas que, digamos, sirven mucho para hacer, digamos, de filtro, ¿no? En estas bibliotecas grandes que tienen muchas empresas, bibliotecas grandes de ideas, y que lo que necesitan es hacer este proceso, digamos, de realmente sacarle valor, porque hacer innovación no es coleccionar ideas. Es una buena herramienta para hacer el kick-off, digamos, de algo que vas a explorar con voluntad de llegar al mercado, vas a intentar reproducir, digamos, de otro modo esto que has hecho de un modo en sprint, pero también es veces simplemente para tomar la decisión de decir, mira, simplemente es que descartamos esta idea. Y al final, digamos, un elemento clave para que en muchas empresas la innovación tenga éxito es que se focalicen en proyectos que realmente, digamos, tengan detrás no solamente recursos, sino mucha pasión, mucha capacidad de interacción y que al final, digamos, acaben siendo probados en el mercado. Bueno, creo que ya hemos contestado la mayoría de las preguntas. Muy bien. Sí. Pues hagamos algo, ¿no? Hagamos un seminario ágil, ¿no? Sí, bueno, gracias a todos por haber participado, por haberse conectado y compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de ayuda para todos los que se han conectado. Al final, cuando se desconecten, les va a llegar una pequeña encuesta que, si tienen un minuto para contestarla, les agradeceríamos. Y nos vemos en el siguiente seminario que hagamos. Adiós. Suerte.